Y si bien, hermanos, estamos hablando de despedidas y de salidas, yo quisiera preguntarle si en algún momento usted ha recibido visitas sorpresas, de esas que golpean a su casa o suena el timbre y preciso ese día no han tendido la cama, no se ha hecho el oficio, la cocina está hecha un desastre, usted no se ha bañado, está despeinado y generalmente uno dice, ¿por qué me llegó visita a esta hora? Pensando en esto, recordé un episodio de mi niñez cuando vivía con unos tíos en el campo. Resulta que la casa se acostumbraba a tener muy desordenada. Usted por todo lado encontraba costales con ropa, zapatos, manteles, las camas a veces no se tendían. Pero cada vez que venía visita, nosotros sabíamos, porque uno se asomaba allá a lo lejos, veía en la carretera una nube de polvo que se acercaba. Y la de la casa nos decía, ¡viene visita! Y todos corríamos a recoger todo el desorden que había y lo tirábamos en costales debajo de las camas. Y una vez tirábamos todo eso debajo de las camas y de las mesas, tendíamos con sábanas blancas y bien grandes y tapábamos todo, de tal manera que no se viera el desorden. Menos mal, ninguno de los invitados se le daba por destapar y mirar qué había debajo. Y saben, hermanos, de una u otra manera, esto me hace pensar en el día en que venga nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros necesitamos estar preparados y vivir cada día como si Él viniera hoy, y de esa manera que nuestra vida esté limpia y organizada, porque no va a haber tiempo de que usted diga, viene el Señor, y salga corriendo a organizar los desórdenes que hay en su vida. Sabemos que la venida de nuestro Señor será sorpresiva, y por eso la necesidad de que hoy, lo que hagamos hoy con nuestra vida, implique tener una vida lista para recibirle a Él. Y quiero invitarles a que miremos a la luz de la palabra una manera en la que ustedes y yo estamos preparados para su segunda venida. Para eso quiero invitarles a que abran sus Biblias en Mateo capítulo 25 y vamos a mirar los versículos 31 al 46. Mateo capítulo 25 y vamos a estar mirando los versículos 31 al 46. Mateo capítulo 25 y vamos a estar compartiendo versículos 31 al 46. Si ya lo encontró, lea lo que dice ahí el subtítulo en su Biblia. Juicio de las naciones. Dice así la Biblia: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo, el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo
desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Hermanos, y a la luz de esta palabra, ustedes y yo encontramos que el servicio es una manera en que usted y yo estamos preparados para su segunda venida. Por eso la invitación para ti en esta mañana es: decide ser un servidor, y decide ser un servidor porque de esa manera tú y yo estaremos preparados para su venida. Porque no le dice a la persona que tiene a su lado: decide ser un servidor. Y vamos a mirar las razones por las cuales ustedes y yo necesitamos decidir ser servidores para estar preparados para su venida. Y la primera de ellas es porque Dios te pedirá cuentas de tu servicio. Dios te pedirá cuentas de tu servicio. Versículos 31 y 32 nos habla de cuando el Hijo del Hombre, cuando Cristo venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, dice que se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Todas las naciones. Hermanos, cuando Jesús pronuncia estas palabras, Jesús se encuentra en su primera venida a esta tierra, la cual fue como siervo, en la cual vino a dar su vida para nuestra salvación. Sin embargo, ahora nosotros esperamos su segunda venida, en la cual ya no será como siervo, sino que será como describe este pasaje: una venida llena de gloria, de grandeza, de poder. Vendrá como rey, como señor y como juez también. A ese Jesucristo es el que ustedes y yo esperamos. En su primera venida fue crucificado por nuestros pecados, pero en su segunda venida se sentará en su trono de gloria, ese trono que representa su autoridad, y todas las naciones, todo ser humano tendrá que dar cuenta delante de ese trono. Cuando Jesús está compartiendo esta palabra, está sentado allí en el monte de los olivos, respondiendo a la pregunta que le hacen sus discípulos de cómo será el final de los tiempos. Y entonces Jesús inicia compartiendo esta porción de la palabra con las señales antes del fin. Por eso habla de terremotos, de hambres, de pestes, y luego sigue compartiendo la forma como nos preparamos para ese día, y cierra con esa porción: el juicio de las naciones, que no es más que lo que será el día de su venida. Hermanos, si es que necesitamos estar preparados, porque esa venida será sorpresiva. Dice la Biblia: como ladrón en la noche. ¿Cuántos de ustedes se acuestan diciendo: voy a esperar que esta noche me van a robar? Esta noche los ladrones vienen a mi casa. Y yo siempre que comparto eso digo: jamás usted va a llegar a su casa y va a encontrar una cartelera pegada en la entrada o una carta donde le diga: querido vecino, querido habitante de esta casa, quiero decirle que esta noche a la 1 de la mañana lo voy a robar. Si quieren tener desconectados los electrodomésticos, atentamente, el ladrón de la cuadra. Nunca vamos a recibir un mensaje de eso. Siempre pasa que nos levanta y: me robaron, ¿a qué horas pasó? Cuando la Biblia dice que Cristo vendrá como ladrón en la noche, indica que su venida será sorpresiva, y de ahí que ustedes y yo necesitamos estar preparados, que cada día de nuestra vida tengamos conciencia de que se acerca el momento en el que nos presentaremos a ese trono de gloria. Qué malo es cuando uno no está preparado. ¿No le ha pasado que cosas que le toman por sorpresa? A mí me pasó hace un tiempo, invité a una amiga a comer. Y ustedes saben que uno en esta etapa de soltería necesita quedar bien en esas comidas. Y fuimos a comer y pedimos: digo, puedes pedir lo que quieras, que yo pago. Y pedimos, y yo también pedí, hermanos, y cuando nos sirvieron, me acordé de que yo no llevaba ni un peso. Escasamente tenía 750 pesos de monedas. Además, no recibían tarjetas, y yo desesperado y avergonzado dije: ¿ahora qué hago? No, se me dañó la cita. Pues me tocó decirle a la muchacha, y la respuesta de ella fue: yo tampoco tengo nada. Típico
y llegar y después comer ya todo frío, la muchacha aburrida y me dijo, comida, pedacitos, más bien camine ya que yo estoy aburrida. Ahí quedó la cita, todo por no estar preparados. Por eso, hermanos, ustedes y yo necesitamos prepararnos para cuando Cristo venga, para que su venida no nos tome a nosotros por sorpresa. Hay una frase que mi abuelo siempre usa y él siempre dice, mijo, yo estoy aquí con la maleta lista. Si el Señor viene hoy, estoy listo para irme con Él. Y dice la palabra, y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Aquí vemos que Cristo llama la atención de las naciones por la falta de misericordia, probablemente hacia su pueblo, cuando padeció necesidad. Sin embargo, hermanos, el principio aquí es que Cristo en su segunda venida demandará de nosotros la misericordia y el servicio que hemos mostrado a los que han estado en necesidad. Dios demandará de ti la misericordia y el servicio que le has mostrado a las personas en necesidad que Él ha puesto a tu alrededor. Por eso la manera en que tú y yo nos preparamos para esa venida es sirviendo a otros. En el contexto de las parábolas que están anteriores a este pasaje, está la parábola de los talentos. Y es que definitivamente, hermanos, todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, todos los recursos, capacidades que Él nos ha dado, no es para engrandecernos a nosotros o para que vivamos también nosotros maravillosamente. Una de las formas en que ustedes y yo podemos multiplicar, producir los recursos, talentos y capacidades que hemos recibido es sirviendo a otros. Somos buenos mayordomos en la medida en que servimos a otros, y en la medida en que servimos a otros, ustedes y yo estamos preparados para ese gran día que será el día de su venida. Pero además de ser servidores, hermanos, porque daremos cuenta de nuestro servicio, necesitamos servir también, porque cuando sirves a otros, sirves a Jesús. Dile a la persona que está ahí a tu lado, cuando sirves a otros, sirves a Jesús. Versículo 40, que está ahí, dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. En este pasaje vemos cómo Jesús resalta esa actitud de misericordia hacia sus hermanos más pequeños. Y la pregunta que uno se hace, bueno, ¿quiénes son los hermanos más pequeños que Jesús menciona en ese pasaje? ¿Quiénes son a esos que Jesús nos llama a prestarles ese servicio? Y hay por lo menos tres posibilidades que generalmente los estudiosos resaltan en cuanto a la hora de interpretar este pasaje de quiénes son los hermanos más pequeños de Jesús. Si miramos a la luz de la Biblia, frecuentemente la expresión mis hermanos es usada en el Nuevo Testamento para referirse también a los cristianos, los discípulos de Jesús. Y hay una oportunidad en la que Jesús hace referencia del servicio a sus discípulos y los describe como sus pequeñitos, como sus hermanos más pequeños. En un pasaje también de Mateo, capítulo 10, cuando dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y termina diciendo, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. En este sentido, pudiéramos decir que Jesús recompensa a aquel que ayuda a esos cristianos, a esos discípulos suyos que están en necesidad. Pero otra interpretación también es que al referirse a esos hermanos muy pequeños, hacía alusión a esos hermanos que estaban involucrados en la proclamación del Evangelio y que posiblemente por causa de esa proclamación del Evangelio estaban siendo perseguidos y tenían que huir y no tenían la comodidad de una casa donde hospedarse y escasamente corrían con la ropa que tenían puesta y no podían cargar tampoco mercados porque padecían necesidades por causa del Evangelio. Y es que definitivamente, hermanos, aún hoy día hay personas que están sufriendo por causa del Evangelio. Hace poco salió en Noticia Cristiana un grupo de hermanos que ya llevan años detenidos
por causa de predicar el Evangelio. Han salido noticias que hay países donde los pastores los están encarcelando y los llevan a campos de trabajos forzados por causa del Evangelio. Y Jesús, de una u otra manera, habla de que aquel que se compadece de ellos, que les comparte y les ayuda en su necesidad, esos son hermanos de Él, y Jesús recompensa y valora a quienes les sirven, a quienes les han servido en esa situación de necesidad. Pero otra posibilidad es que esos hermanos más pequeños de Jesús son toda persona que está en necesidad. Cualquier persona que pueda estar pasando por hambre, por sed, sea forastero, esté desnudo, enfermo o en la cárcel. Ese es un hermano más pequeño de Jesús por una condición de vulnerabilidad. Hermanos, si eso no es difícil de suponer, Cristo mismo mostró compasión por aquellos que estaban en necesidad. Dice la Biblia que Jesús, cuando veía las multitudes, sentía compasión por ellos, sanaba a los enfermos, libertaba a los cautivos y aún suplía necesidades físicas. Alimentó en una oportunidad a más de 5,000. Pero hermanos, el punto aquí es que sean cristianos, predicadores o personas de común y de corriente, ustedes y yo estamos llamados a mostrar misericordia y servirles. Ustedes y yo estamos llamados a compartir con otros. Y hay 6 formas que este pasaje menciona en las cuales ustedes y yo podemos servir a otros: dando de comer al hambriento, dando de beber al sediento, recibiendo al forastero, dando ropa al que la necesita, cuidando a un enfermo, visitando a alguien que está en la cárcel. Hermanos, si aquí usted no puede decir, uy, sí, ese es mi sueño, Señor, dame los números del baloto y entonces yo abriré una fundación y ayudaré a los necesitados. O si yo fuera rico, eso yo compraría mercados y alimentaría multitudes. Algunas veces decimos también, pero si es que el que tiene necesidad soy yo soy ese más pequeñito, yo necesito ropita, comidita, agüita, yo soy el hermano más pequeñito de Jesús. Pero fijémonos, hermanos, que no se necesita muchas veces tener mucho dinero. De lo que Dios ha colocado en nuestras manos, sea grande o pequeño, podemos ser instrumentos para bendecir a otras personas. No más el hecho de visitar a un enfermo. ¿Cuánta plata necesita para visitar a alguien también que está preso? Yo conozco una profesora que ella la otra vez visitaba enfermos terminales. Y ella dice, mi trabajo muchas veces era solo llegar, saludarle, darle un abrazo y estar ahí con esa persona. Y las palabras que expresaban esas personas enfermos terminales era que no había cosa más valiosa que alguien se acordara de ellos y les visitara. Aquí mismo en la iglesia también tenemos una hermana, la hermana Adela, trabaja con el ministerio carcelario, visitando a los presos y va y les comparte una palabra de esperanza a esas personas que están allí privadas de su libertad. Pero hermanos, aún acciones pequeñas, como dar un vaso de agua, compartir un plato de comida, no pasan desapercibidas para Dios. Él no las pasa por alto. Tenemos un Dios que se preocupa por aquellos que tienen necesidad. Por eso se identifica con ellos. Cuando Jesús dice que cuando lo hacemos a uno de esos sus hermanos más pequeños, a Él lo hacemos. A Jehová presta el que da al pobre. Cuando usted comparte con alguien que está en necesidad, usted le está compartiendo a Jesús mismo. Hermanos, si es que cualquier cosa que hagamos por nuestro prójimo a la luz de este pasaje, se lo estamos haciendo a Jesús mismo. Y yo sí quiero invitarle a que hoy mismo usted piense en una persona, tal vez que usted conoce que está enfermo, puede estar en el hospital, en la casa, y que usted pueda tomar la decisión de visitar. Piense tal vez en algún preso, que usted pueda ir y llevarle una palabra de esperanza. Piense en alguien que pueda necesitar un plato de comida en este momento. Que mientras ustedes y yo podemos ir y sentarnos un domingo después de reunión de almorzar en familia, hay algunos que escasamente un desayuno han podido tener. Piense a quién puede usted bendecir en esta semana. A quién puede usted servirle en esta semana. Y de esa manera servir al Señor Jesús.
Porque podemos decir, hermano, vamos a orar por los necesitados y oremos y bendigámosles. Pero la mejor manera de hacerlo, la mejor manera de servirles es con hechos concretos. Tome la decisión de esta misma semana. Yo le invito a tomar esa decisión de servir a alguien en necesidad. Hay fundaciones, aquí hay una hermana que trabaja con una fundación con niños también en condición de necesidad. Ahí podemos también ser instrumentos de bendición. Y finalmente, debemos ser servidores también, porque el servicio te diferencia de los no salvos. Dígale a la persona que está ahí a su lado, el servicio te diferencia de los no salvos. Dice el versículo 33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son las ovejas y quiénes son los cabritos en este pasaje? Pero tenemos por lo menos una pista, y es que esas ovejas y esos cabritos son de esas naciones que se presentarán ante el trono de Jesucristo. Ahora bien, cuando en la Biblia, cuando Jesús hace referencia a las ovejas, se refiere a los discípulos, nosotros, los hijos de Dios. Por eso declaraciones como: yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco. Ustedes y yo somos ovejas de su prado. Pero en este pasaje se hace una clara distinción entre esas ovejas y esos cabritos, los que puso a su derecha y los que puso a su izquierda. Ambos tuvieron la misma posibilidad de servir a los que estaban en necesidad, pero la diferencia está en la actitud que tuvieron frente a la necesidad. Además, fíjense que la pregunta que ambos grupos, tanto las ovejas como los cabritos, le hacen al Señor es: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos preso o enfermo? Pero con respuestas totalmente diferentes de parte del Señor. Los justos que mostraron misericordia, que sirvieron la herencia del reino de los cielos. Pero los que estaban a la izquierda, que no mostraron misericordia, la respuesta fue de muerte y condenación en los infiernos. Nos damos cuenta que la diferencia entre ambos fue lo que hicieron frente a la necesidad. Y también podemos decir de una u otra manera que lo que hagamos ahora con nuestras vidas determinará dónde pasaremos la eternidad. Lo que usted haga con su vida hoy determinará también su eternidad. Pero es necesario hacer claridad también en ello, ¿no? Porque una mirada superficial al pasaje entonces pudiera decirnos que la salvación, el reino de los cielos, se alcanza por obras. Entonces cualquiera decir: no, pues yo visito enfermos, ayudo al necesitado, entonces yo me merezco la salvación. Pero la Biblia dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no por obras. Es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces nos damos cuenta que el principio establecido aquí en este pasaje no es hacer obras para alcanzar la salvación, sino que las obras son un resultado, una evidencia de la salvación en nuestra vida. Si usted tiene la salvación, usted evidencia esa salvación sirviendo a otros, compartiendo con el necesitado. Por eso, hermanos, ese principio de que la salvación se muestra con hechos concretos, de que ustedes y yo evidenciamos la salvación en nuestra vida diaria. Por eso, en estas fechas que en nuestra ciudad estamos celebrando las famosas fiestas, que viva el San Juan. Usted no puede decir: todo el mundo lo hace, me voy para el San Juan, hermanos, a disfrutar de las fiestas y a compartir con otros. No hacemos lo que todo el mundo hace. Evidenciamos la salvación en nuestra vida diaria con acciones y hechos concretos. Por eso el apóstol Santiago dice: porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Las obras, lo que hacemos por nuestro prójimo, el amor que mostramos hacia aquella persona que está en necesidad, es una evidencia de un Cristo misericordioso que vive en nuestra vida, que tenemos en nuestro corazón. La Biblia dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y la pregunta es:
¿Y tú qué eres? ¿Oveja o cabrito? Pregúntele al hermano que está ahí a su lado: hermano, ¿tú qué eres? ¿Oveja o cabrito? Era muy común que las ovejas y los cabritos pastaran juntos, pero cuando llegaba el momento de recoger la lana, entonces eran separadas las ovejas de los cabritos. Así será cuando Cristo venga. Quiero terminar con una reflexión que yo creo que la mayoría de nosotros hemos recibido muchas veces en nuestro correo electrónico. 10 cosas que Dios te preguntará. La primera de ellas: Dios no te preguntará qué modelo de auto usabas. Te preguntará a cuánta gente llevaste para ayudarla. Dios no te preguntará los metros cuadrados de tu casa. Te preguntará a cuánta gente recibiste en ella. Dios no te preguntará la marca de la ropa en tu armario. Te preguntará a cuántos ayudaste a vestirse. Dios no te preguntará cuán alto era tu sueldo. Te preguntará si vendiste tu conciencia para obtenerlo. Dios no te preguntará cuál era tu título. Te preguntará si hiciste tu trabajo con lo mejor de tu capacidad. Dios no te preguntará cuántos amigos tenías. Te preguntará cuánta gente te consideraba su amigo. Dios no te preguntará en qué vecindario vivías. Te preguntará cómo tratabas a tus vecinos. Dios no te preguntará el color de tu piel. Te preguntará por la pureza de su interior. Y ya, hasta ahí ya quedó lo esencial que quería dejar con ustedes en esta reflexión. ¿Qué cosas ha puesto Dios en nuestras manos con las cuales podamos servir a otros que están en necesidad? Yo quiero invitarle, hermanos, en esta mañana a que cada uno disponga su corazón y si quiere colocarse en pie, y que usted en esta mañana le pueda decir: Señor, yo decido servir, yo decido compartir con la necesidad de otros, yo decido mostrar la compasión que tú mostrabas también con aquel que tenía necesidad. Hermano, yo sí les invito a que hagamos una decisión específica, y es que piense esa familia o esa persona que usted va a bendecir esta semana. Piense esa familia que usted va a ir a bendecir con un mercado. Piense ese enfermo que tal vez está esperando de una visita y que usted puede ir y hacerlo. Piense tal vez alguien que usted pueda regalarle una muda de ropa y que la está necesitando. Pero tomemos la decisión de servir, de mostrar ese amor con hechos concretos en nuestra vida. Y mientras cada uno está llorando, yo quiero invitar a todos los amigos que nos visitan en esta mañana por primera vez, para que ese día, cuando Cristo venga en su gloria, en su trono, y venga a pedirnos cuentas, usted pueda recibir esa invitación de heredar su reino.